Ok, buenos días. Vamos a continuar hoy con el tema número 2 de la unidad número 4 de los aparatos o sistemas de la vida de la reproducción, ¿verdad? Con este tema nosotros complementamos lo del aparato reproductor masculino y mama, y con esto también finalizamos ya la temática, los diferentes temas que van a evaluarse en el segundo parcial. El sistema reproductor masculino, a diferencia de otros sistemas corporales, su función es continua, y este sistema reproductor se encuentra inactivo prácticamente hasta la pubertad, ¿okay? Al igual que también el aparato reproductor femenino. Los órganos sexuales primarios o gónadas, ya como ustedes lo saben, son los testículos en el caso del hombre y los ovarios en el caso de la mujer. Las gónadas producen las células sexuales o gametos, así como también cumplen una función endocrina, que es la producción de hormonas. Los restantes órganos del sistema reproductor, que son los conductos, las glándulas y los genitales externos, son conocidos como órganos reproductores accesorios. Así como también los órganos reproductores femeninos y masculinos son diferentes porque ellos tienen un origen y un propósito común, que es la reproducción. El rol reproductivo masculino es producir los gametos sexuales masculinos, llamados espermatozoides, y llevarlos al tracto reproductor femenino, donde va a ocurrir la fecundación. Recuerden que la fecundación ocurre en la trompa de Falopio. Y el rol complementario del aparato reproductor femenino es la de producir el gameto sexual femenino, que es llamado óvulos o ocitodos. Cuando estos eventos ocurren durante la ovulación, un espermatozoide y un óvulo se fusionan para formar el huevo o cigoto fertilizado, siendo la primera célula del nuevo individuo, ¿verdad? Desde el cual se alcanzará para formar todo el organismo al completar los 9 meses de gestación. El sistema reproductor, tanto masculino como femenino, son iguales y se complementan para alcanzar lo que es la fertilización o fecundación. Una vez ocurrida la fecundación, ese útero femenino provee el medio ambiente propicio, protector, para que el embrión se desarrolle hasta el momento del nacimiento. Las hormonas sexuales, los andrógenos en el caso del hombre y estrógenos y progesterona en el caso de la mujer, juegan un rol muy importante en el desarrollo y funcionamiento tanto de los órganos reproductores y del comportamiento sexual en cada ser. Okay. Estas hormonas también influyen en el crecimiento y desarrollo de muchos otros órganos y tejidos del cuerpo. Okay. Esto es más o menos lo mismo que hablamos en el contexto cuando iniciamos el tema del aparato reproductor femenino, para que ustedes más o menos ensamblen y conecten que la función tanto en el hombre como en la mujer es la misma, pero en el sentido de que en el hombre cumple su función masculina y en la mujer, por supuesto, la función femenina. ¿Ok? Y aquí, bueno, podemos visualizar prácticamente el órgano sexual principal masculino es el testículo, ¿verdad? Y lo demás son el sistema de conductos, ¿verdad? Donde está el epidídimo, el conducto deferente, tenemos el conducto, las vesículas seminales, el conducto eyaculador, ¿verdad? Tenemos la próstata, que son glándulas, ¿verdad? Tenemos las glándulas de bulbo-uretrales, ¿verdad? O glándulas de Cooper, y tenemos la uretra en sus diferentes porciones, porción prostática, membranosa y peniana, y el pene, que es el órgano copulador del hombre. ¿Okay? Los espermatozoides, por supuesto, son producidos a nivel de los testículos o gónadas masculinas, que están contenidas en una bolsa que recibe el nombre de escroto. Desde los testículos, los espermatozoides son liberados al exterior, ¿verdad?, del cuerpo, a través de ese sistema de conductos que más o menos les acabo de nombrar, que es el epidídimo, el conducto deferente y la uretra en sus diferentes porciones. Aquí lo vuelven a visualizar, ¿verdad? Desde el testículo, pasando por todo, epidídimo, conducto deferente, uretra, hasta salir al exterior en el momento de la eyaculación. Las glándulas sexuales accesorias que vacían sus secreciones dentro de los conductos durante la eyaculación son la vesícula seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper, y también hablamos de las glándulas uretrales que se encuentran en todo el conducto uretral. ¿Okay? Aquí ya la visualizamos, la seminal,
esta es la próstata y esta es la uretral. Y las que se encuentran que son pequeñitas en todo el trayecto de la uretra. El escroto es una estructura sacular de piel y de fascia superficial que cuelga fuera de la cavidad abdominal pélvica en la raíz prácticamente del pene. Está cubierto con vello, la piel del escroto está más pigmentada que el resto de la piel del cuerpo humano. Aquí vemos toda esta zona es el escroto, este es un corte frontal, ¿verdad? O coronal del escroto, donde vamos a visualizar también los plexos venosos papiliformes, vemos el testículo, vemos el epidídimo y parte del conducto deferente que va subiendo por el conducto. El par de testículos penden suspendidos en el escroto y existe un tabique en la línea media que divide el escroto en dos partes para contener en cada bolsa sacular a cada uno de los testículos, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Okay? La ubicación de los testículos los hace más vulnerables a daño. Así que los espermatozoides son viables a una temperatura mucho más baja que la temperatura corporal. Ellos se encuentran dentro del escroto porque si están a la temperatura corporal, prácticamente el testículo no es capaz de producir espermatozoides. Los espermatozoides se producen a una temperatura de aproximadamente 33 grados centígrados. Por eso que la temperatura del escrotal es 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal del escroto. El escroto también responde a los cambios de temperatura, como se le dije. Cuando hace frío, prácticamente los testículos son atraídos hacia la superficie tibial corporal y el escroto se vuelve mucho más corto y arrugado para disminuir la pérdida de calor. Cuando hace calor, la piel del escroto prácticamente se vuelve mucho más flácida, incrementando la capacidad de enfriamiento y por lo tanto se estira y pende más el escroto. Estos cambios mantienen una temperatura constante que refleja la actividad de dos músculos principales que son el darto y el cremaster. ¿Okay? El darto se encuentra a nivel de la bolsa escrotal y el cremaster se encuentra envolviendo las fascias que envuelven prácticamente el conducto deferente. ¿Okay? O el cordón espermático en este caso. ¿Verdad? Los testículos, como ya les dije, que son los órganos sexuales masculinos. Cada testículo mide aproximadamente de 4 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de diámetro. Están rodeados por dos túnicas o capas, una túnica vaginal que es la más superficial, la más profunda, y la túnica albuginea que es la más superficial. La túnica externa es la vaginal, la cual es derivada del peritoneo, y profunda esta se encuentra en la túnica albuginea. Creo que se la nombré al revés. La túnica vaginal es la más externa y la más profunda es la albuginea, ¿okay? Que es una capa mucho más fibrosa que rodea prácticamente al testículo. El tabique se extiende desde la túnica albuginea, dividiendo prácticamente al testículo en 300 lóbulos testiculares, ¿okay? Cada uno de estos se recibe el nombre de lóbulo, y de la túnica albuginea salen todos esos tabiques que lo permiten dividir en 300 lóbulos. Cada lóbulo contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos, que son estas cuerditas amarillitas que ustedes ven allí. Esos son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos producen los espermatozoides, ¿verdad? Y estos túbulos seminíferos de cada lóbulo convergen formando lo que se denominan los túbulos rectos, que son estas estructuras pequeñitas que van a permitir unir a todos los túbulos seminíferos, ¿verdad? Estos túbulos rectos son conductos que llevan los espermatozoides hacia la red de Testis. Esta es la red de Testis. Toda esta zona aquí es la red de Testis. La red de Testis es una red tubular desde la cual los espermatozoides van hacia los conductos eferentes. ¿Okay? Tenemos los túbulos rectos, la red de Testis, que es un enmarañado de túbulos. Luego salen los túbulos eferentes, ¿verdad? Que son los que van luego a formar prácticamente el epidídimo, ¿verdad? Los espermatozoides, al dejar esos conductos eferentes, entran al epidídimo, ¿verdad? Que es todo esto que estamos viendo aquí, la cual se encuentra localizado hacia la superficie externa de los testículos. Ubicado en el tejido conectivo laxo, alrededor de los túbulos seminíferos, están las células prácticamente intersticiales o células de Leydig, que son las productoras de la hormona sexual masculina, que es la testosterona. La célula de Leydig es la encargada de producir la testosterona y se encuentra en el espacio intersticial entre los túbulos
túbulos seminíferos. ¿Okay? Las células intersticiales producen el andrógeno, la más importante es la testosterona, la cual es secretada dentro de los capilares intersticiales. Esto tiene importancia en la producción de los espermatozoides y las hormonas, las cuales son llevadas hacia afuera por diferentes grupos celulares. La arteria testicular, ¿verdad? Es una rama de la aorta abdominal e irriga a los testículos, así como existen las arterias ováricas en la mujer, en el hombre existe la arteria testicular, que es una rama prácticamente de la aorta abdominal. Son arterias pares. Las venas testiculares son a la inversa, ¿verdad? Drenan los testículos alcanzando alrededor del conducto deferente que recibe el nombre de plexo pampiniforme, ¿verdad? Ese plexo absorbe el calor desde la sangre arterial, enfriándose antes de entrar prácticamente al testículo. Esto provee una vía adicional para el mantenimiento de la temperatura a nivel testicular. ¿Okay? Los testículos son inervados por ambas divisiones del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el sistema nervioso autónomo es el simpático y parasimpático. La sensibilidad asociada a la transmisión de impulso nervioso y las fibras nerviosas se encuentran prácticamente en el cordón espermático. Esta zona es altamente sensible, al igual que lo que es la vulva para la mujer. ¿Okay? Y aquí vemos un corte histológico de un túbulo seminífero, ¿verdad? Del testículo, donde vemos túbulo seminífero, el espacio intersticial, estas son las famosas células de Leydig, hay capilares intersticiales, y aquí tenemos la población germinal, donde vemos las espermatogonias, espermatocitos de primer orden, espermatocitos de segundo orden, espermátides, hasta llegar a la producción de espermatozoides a nivel de la luz del túbulo seminífero. El pene. ¿Qué es el pene? Es el órgano copulador diseñado para llevar los espermatozoides dentro del tracto reproductor femenino, ¿verdad? Es una estructura externa, es un órgano genital externo, ¿verdad? Considerado como órgano accesorio, porque el principal viene siendo los testículos. ¿Okay? El pene y el escroto constituyen órganos genitales externos masculinos, como es el caso de la vulva en la mujer, ¿verdad? El perineo masculino es una región romboidal. Todo esto es el perineo masculino, igual que existe el perineo femenino, ¿verdad? Este romboidal, localizada prácticamente entre la sínfisis del pubis, que se encuentra en la parte más anterior, ¿verdad? A este nivel, y el coxis posteriormente. Aquí este es el coxis. Y las tuberosidades isquiáticas, que son estas. Entonces ese es el rombo que se forma a este nivel, y eso es lo que es el perineo masculino. El piso del perineo está formado por músculos como son el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso y el transverso superficial del perineo. El pene se divide en una raíz unida al cuerpo libre que termina en una punta ensanchada denominada glande del pene. ¿Ok? Entonces tenemos la raíz, tenemos el cuerpo del pene y tenemos la zona ensanchada, que es lo que es el glande del pene. No la cabeza es en el bulbo, pero tenemos que estar hablando desde el punto de vista anatómico. La piel del pene es una piel bastante elástica y muy delgada, que se extiende distalmente sobre el glande como un capuchón denominado prepucio, ¿ok? O cubierta del glande. Internamente, el pene contiene a esta estructura media, que es la uretra esponjosa o uretra peniana, y tiene 3 cuerpos cilíndricos alargados de tejido eréctil. ¿Okay? Ese tejido eréctil es una red esponjosa de tejido conectivo y músculo liso, entremezclado con espacios prácticamente vasculares. Estos son los 3 cilindros. Tenemos 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso que es atravesado por la uretra peniana o esponjosa. Durante la excitación sexual, esos espacios vasculares que contienen los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso se ensanchan de sangre, causando agrandamiento y la rigidez del pene. Este evento es llamado erección, que es durante el acto sexual, permitiéndole al pene servir de órgano copulador o de penetración en el momento de la relación sexual. El cuerpo eréctil medio ventral, denominado cuerpo esponjoso, está rodeando a la uretra. Este es prácticamente en la parte medial, tenemos el cuerpo esponjoso y lateralmente tenemos los cuerpos cavernosos. En un corte transversal lo ven aquí. Esto es cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso que contiene el útero. Ese cuerpo esponjoso se extiende distalmente para formar el glande
y proximalmente para formar la parte de la raíz del pene. ¿Okay? Esta es la raíz del pene. El bulbo del pene es cubierto externamente por el músculo bulbo esponjoso a este nivel y es reforzado por el diafragma urogenital. ¿Okay? El par dorsal de los cuerpos eréctiles reciben el nombre de cuerpo cavernoso, ya se los nombré, y los cuales constituyen la mayor parte del cuerpo del pene y son unidos por una túnica fibrosa o túnica albuginea. Sus bordes proximales terminan desde la porción crural del pene y cada uno es envuelto por el músculo isquio cavernoso, entonces a este nivel. La raíz del pene está rodeada por un músculo isquio cavernoso muy importante y se fija al arco del pubis de la pelvis ósea. ¿Okay? Histológicamente, aquí vemos una piel bastante delgada, ¿verdad? Vemos la parte vascular, vemos los cuerpos cavernosos, ¿verdad? Con abundantes espacios vasculares que se ensanchan con la sangre que entra, permitiendo la erección del pene. Este es el cuerpo esponjoso y en el medio vemos la uretra peniana o esponjosa. El semen viaja prácticamente desde el testículo, en el momento de la eyaculación, ¿verdad?, al exterior del cuerpo a través de un sistema de conductos. Estos conductos accesorios son denominados epidídimo, conducto deferente y la uretra. ¿Okay? El epidídimo mide aproximadamente 3,5 centímetros de longitud. Todo esto es epidídimo. ¿Okay? Recuerden que él sale de prácticamente de la red de testing, ¿verdad? Esta es la red de testing y allí vemos los conductos eferentes, ¿verdad? Y aquí tenemos los túbulos rectos. Túbulos rectos forman la red de testing, luego los túbulos eferentes van a formar toda la cantidad de conductillos que me van a constituir prácticamente el epidídimo, que es el sitio de almacenamiento de los espermatozoides. ¿Ok? Ese epidídimo se encuentra en la parte superior del testículo formando como si fuese un capuchón. El cuerpo y la región recibe el nombre de la cabeza, el cuerpo y la cola. Tiene tres partes. El epidídimo tiene la cabeza, que es esta zona aquí, el cuerpo, que es esto, y esta es la cola. Y a partir de allí se continúa para formar el conducto deferente. El cuerpo del epidídimo consiste en una gran cadena de conductos, fíjense como yo se los nombré ahorita, esas son una cantidad de conductos, ¿verdad?, plegados, los cuales pueden llegar a medir hasta 6 metros, imagínense la cantidad, pero son conductos muy pequeñitos. ¿Ok? Cuando el hombre es estimulado sexualmente y eyacula, el músculo liso de las paredes del epidídimo, que es musculatura lisa, se contrae expeliendo los espermatozoides al segmento siguiente denominado conducto deferente. Por eso decimos, la producción comienza en los testículos, siguen por el conducto, por los túbulos rectos, luego la red de testis, luego los conductos deferentes, allí llega al epidídimo, el epidídimo pasa por la porción de la cabeza, el cuerpo y la cola, y de allí continúa el conducto deferente. Esos espermatozoides pueden permanecer en el epidídimo por varios meses. Ese es el sitio de almacenamiento de los espermatozoides. Si su permanencia se extiende por más tiempo, son fagocitados por células epiteliales prácticamente del epidídimo. Estos conductos deferentes miden aproximadamente como 45 centímetros de longitud, los cuales corren como parte del cordón espermático, porque el conducto deferente sube por el conducto inguinal y allí forma una estructura que recibe el nombre de cordón espermático. ¿Por qué? Porque no solamente va el conducto deferente, sino que va fibras nerviosas, estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas. ¿Ok? Entonces, sube por esa estructura que forma parte del cordón espermático desde el orificio inguinal profundo al orificio pasando por el canal inguinal en ese caso. Estos son fácilmente palpables en su parte más anterior hacia el hueso púbico. ¿Okay? Ellos están medialmente, prácticamente aquí lo vemos, ¿verdad? Ellos están medialmente sobre el uréter y descansan a lo largo de la pared posterior de la vejiga urinaria. La pared posterior de la vejiga urinaria. Los conductos deferentes terminan expandiéndose formando la ampolla del conducto deferente y se unen con los conductos de las glándulas seminales para formar el conducto eyaculador. ¿Ok? Prácticamente encontramos, esto es el conducto deferente, pasa por aquí,
¿verdad? Se une con el conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Este es el conducto eyaculador. ¿Ves? Entonces se une el conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. Y del conducto eyaculador va a continuar por la uretra prostática, uretra membranosa y por último la uretra pequeña. Ya vamos a ver. Cada conducto eyaculador pasa dentro de la próstata, de donde son vaciados prácticamente a la uretra, como se los acabo de nombrar anteriormente. Los conductos deferentes llevan los espermatozoides vivos desde su sitio de almacenamiento, que es el epidídimo, hasta la parte más distal de la uretra, que es el exterior. ¿Okay? En el momento de la eyaculación, las capas gruesas del músculo liso en estas paredes crean una fuerte onda peristáltica, ¿verdad?, que rápidamente desliza la salida de los espermatozoides. ¿Okay? Y esa contracción peristáltica es lo que es el orgasmo, en el caso de lo que se manifiesta como el orgasmo en el momento de la eyaculación, porque comienzan a contraerse todos los conductos de la musculatura lisa de dicho conducto, permitiendo la salida de los espermatozoides junto con todo el contenido que forma parte del seno. Parte de estos conductos deferentes se palpan en el escroto, eso es normal. En una vasectomía, el médico hace una pequeña incisión a nivel escrotal y corta el conducto deferente, impidiendo la salida de los espermatozoides. El hombre puede eyacular, pero eyacula contenido seminal, contenido prostático, ¿verdad? O contenido de las glándulas bulbouretrales y uretrales, pero no contiene espermatozoides. En un paciente que le haya practicado una vasectomía, que es la esterilización quirúrgica definitiva en el caso del hombre. La uretra es la porción terminal de este sistema de conducto masculino y desempeña la función común tanto en el sistema urinario como en el sistema reproductor, ¿verdad? Comienza desde aquí y termina a nivel del meato uretral. Las tres porciones de la uretra ya las hemos nombrado en varias oportunidades. Tenemos la uretra prostática, la uretra membranosa hasta aquí, y de aquí comienza la uretra peniana, que es la más larga. La uretra prostática es rodeada por la glándula prostática, ¿verdad? La uretra membranosa está en el diafragma urogenital, que es donde está la musculatura del piso pélvico, ¿verdad? Y la uretra esponjosa corre a través del pene y se abre al exterior a través del orificio uretral externo. La uretra esponjosa mide aproximadamente 15 centímetros de largo y cuenta con el 75% de la longitud de toda la uretra. Las glándulas accesorias son las vesículas seminales, que son pares, las glándulas bulbouretrales, que es par, y la glándula prostática. Estas glándulas producen el mayor volumen de semen, que son los espermatozoides, y la secreción de las glándulas accesorias, ¿verdad? Las vesículas seminales, que son estas que se encuentran a este nivel, estas son las vesículas seminales, se encuentran en la pared posterior de la vejiga urinaria. Esta es la vejiga urinaria y mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros de longitud. ¿Okay? La secreción de las vesículas seminales cuenta con el 60% del volumen del semen. Estos son secreciones amarillentas, viscosas, alcalinas, que contienen fructosa, ácido ascórbico, que es vitamina C, una enzima de la coagulación, y las prostaglandinas. El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente del mismo lado para formar el conducto eyaculador. Los espermatozoides y el fluido seminal se mezclan con lo que viene del conducto eyaculador para entrar prácticamente a la uretra prostática conjuntamente durante la eyaculación. ¿Okay? Ahí va todo lo que es el recorrido del semen prácticamente. La próstata es una glándula única, esta es la próstata, ¿verdad? Formada en forma de nuez. Está envolviendo a la uretra en su inicio, justo en la parte inferior de la vejiga urinaria. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso, constituido por 20 a 30 componentes glandulares tubulares alveolares. Esta glándula está inmersa en una masa de músculo liso y de tejido conectivo denso. ¿Okay? La secreción de la glándula prostática cuenta en una tercera parte del volumen del semen. Acuérdense que el mayor porcentaje viene de las vesículas seminales y otro porcentaje viene de la próstata, siendo un fluido de aspecto lechoso ligeramente ácido.
Contiene citrato, que es una fuente nutritiva, enzimas tipo fibrinolicina y hialuronidasa, y antígeno específico prostático ácido que permite mantener a los espermatozoides activos. ¿Okay? La secreción de la próstata es vertida a la uretra prostática a través de varios conductos cuando el músculo liso prostático se contrae durante la eyaculación. Por eso que el masaje a nivel prostático, a veces en el hombre siente placer porque prácticamente permite la estimulación y la eyaculación. El semen, ¿qué es el semen? Es una secreción de aspecto lechoso, blanquecino, blanco, amarillento, constituido por espermatozoides y secreciones de las diferentes glándulas accesorias. Recuerden que las glándulas accesorias son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales o de Cooper y las glándulas uretrales. Ese líquido prevé medios de transporte y nutrientes, contenidos químicos que protegen y activan a los espermatozoides, facilitando el movimiento de los mismos hasta la expulsión durante la eyaculación. Los espermatozoides maduros son células alargadas con poco citoplasma y depósitos de nutrientes. La fructosa contenida en esa secreción de las glándulas seminales provee a los espermatozoides energía. Recuerden que la fructosa es un tipo de azúcar. Las prostaglandinas en el semen disminuyen la viscosidad del moco cervical en la entrada del útero, por eso que el semen de muchos hombres contienen prostaglandinas. Esa prostaglandina que contiene ese semen al caer en el fondo del saco vaginal posterior, al ponerse en contacto con el cuello uterino, permite que vuelva el moco cervical mucho más fluido, permitiendo la entrada de los espermatozoides y permitiendo de esa manera que el espermatozoide suba, pase por todo el útero y llegue a las trompas de Falopio, donde va a ocurrir la fecundación. Estos cambios facilitan el movimiento de los espermatozoides a través del tracto reproductor femenino. La cantidad de semen producido en una eyaculación puede variar desde 12 cc hasta 5 cc, conteniendo de 50 hasta 130 millones de espermatozoides por cc. La espermatogénesis no es más que la secuencia de eventos que ocurren en los túbulos seminíferos para la producción de los gametos sexuales masculinos o espermatozoides. El proceso comienza prácticamente en la pubertad, alrededor de los 14 años, y se continúa a lo largo del resto de la vida. Todos los días, un adulto saludable produce alrededor de 400 millones de espermatozoides. Los espermatozoides son las células de la reproducción. Teniendo un par de cromosomas, cada padre es un factor clave en el ciclo de la vida humana. Es decir, recuerden que nosotros tenemos 46 cromosomas, 44 son somáticos y 2 son sexuales. Uno es aportado por la madre y otro es aportado por el padre. Los gametos sexuales, tanto masculinos como femeninos, tienen 23 cromosomas. 23X, 23Y o 23Y en el caso del hombre, y el óvulo siempre es 23X. ¿Okay? Recuerden que el sexo es determinado por el tipo de espermatozoide que vaya a fecundar al óvulo. Por lo tanto, o es un espermatozoide femenino o es un espermatozoide que va a determinar el sexo masculino. ¿Okay? En el humano, el número de diploides, 46, como les acabo de decir, cada célula diploide contiene 23 pares de cromosomas similares llamados cromosomas homólogos. El número de cromosomas presentes en los gametos humanos es 23, referidos como cromosomas de tipo haploide N. Los gametos contienen solo una parte de cada parte de cromosomas homólogos. Cuando un espermatozoide se fusiona con el óvulo, forma el huevo cigoto, recuperando la carga cromosómica normal del ser humano, que es 46. Por eso que se restablece la carga cromosómica diploide de los seres humanos. La formación de los gametos en ambos sexos involucran la meiosis, una única división nuclear, ¿verdad? Que en la mayor parte ocurre solo en las formas. La mitosis o división celular distribuye réplicas de cromosomas igualmente entre las dos células hijas prácticamente. Consecuentemente, cada célula hija recibe un set de cromosomas idéntico al de las células madres. La meiosis consiste en 2 divisiones consecutivas del núcleo y esta produce 4 gametos de células hijas, por la mitad de la carga cromosómica típica de la célula corporal. La meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas en los gametos.
Estaba bastante ya. Estaba un poquitico de agua para salir más. ¿Puedo seguir, verdad? Sí, hola, para ti. No sé cómo es por aquí. Me había explicado. Ok, y entonces, bueno, ahí vemos el esquema de la espermatogénesis, que génesis es formación de los gametos, y en este caso espermato, estamos hablando de la formación de los espermatozoides. Y por supuesto tiene la meiosis, son dobles, dos etapas, pasa por la profase, metafase, anafase y telofase 1 y profase, metafase, anafase y telofase 2. ¿Okay? Entonces de esa manera nosotros vamos viendo la formación del gameto sexual. Las dos divisiones nucleares de la meiosis, llamadas meiosis 1 y meiosis 2, son divisiones en fase para la conveniencia. Esta fase se le ha dado los siguientes nombres: profase, metafase, anafase y telofase, y los eventos son de la meiosis 1 son diferentes a los de la mitosis. Y aquí tenemos la meiosis, como ya se lo dije, ¿verdad? Y por supuesto, en un corte histológico del testículo adulto, muestra la mayor cantidad de células en las paredes de los túbulos seminíferos en varios estadios de la división celular. Por eso es que vemos espermatogonias, espermatocitos de primer orden, espermatocitos de segundo orden, espermátides y espermatozoides. Ahí van a ver ustedes la diferente población germinal dentro del testículo. Prácticamente en los túbulos seminíferos que ocurre esto, y en la luz es que vamos a conseguir a estos señores que son los espermatozoides. Y aquí vemos la diferente formación de cómo comienza el espermatozoide y termina en la formación del espermatozoide. El espermatozoide resultante de la meiosis tiene tres regiones. Tiene la cabeza, el cuerpo y la cola. Este es el cuerpo y esto es la cola. ¿Okay? Las tres regiones corresponden a cada cosa. La cabeza corresponde a la porción genética, el cuerpo a la parte metabólica y la cola a la función locomotora. La cabeza del espermatozoide consiste casi en su totalidad de un núcleo plano que contiene el ADN compacto o heterocromático. Adherido al extremo del núcleo se encuentra el acrosoma, y los lisosomas, como el acrosoma, son producidos por el aparato de Golgi y contienen enzimas hidrolíticas, hialuronidasas y otras que hacen capaz que el espermatozoide pueda penetrar al óvulo. El cuerpo del espermatozoide contiene las mitocondrias espirales, que es la función metabólica, alrededor de los filamentos contráctiles de la cola. La cola es un flagelo típico producido por un centríogo. La mitocondria provee la energía necesaria para los movimientos de la cola, que impulsa a los espermatozoides a través del tracto reproductor femenino. Las células de Sertoli o células sustentaculares son células que están rodeadas por el soporte celular llamadas células de Sertoli o células sustentaculares, las cuales se extienden desde la lámina basal hasta la luz del túbulo seminífero. Estas células proveen nutrientes a las células de división, que se mueven a través de su luz y secretan fluido testicular que proporcionan el medio de transporte para los que los espermatozoides migren hacia la luz. Durante la espermatogénesis, el tiempo de formación de un espermatocito primario a un espermatozoide inmaduro dentro de la luz puede tardar aproximadamente de 64 a 72 días. Los espermatozoides en el lumen son incapaces de nadar y de fertilizar al óvulo. La regulación hormonal de la espermatogénesis y de la producción de andrógenos en los testículos involucra una interacción entre el hipotálamo, la hipoituitaria anterior y los testículos. Esta relación es llamada el eje cerebro-testicular. Como todo órgano endocrino, tiene la función hipotálamo, hipófisis y el órgano blanco, que en este caso es el testículo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Con esto finalizamos la clase de aparato reproductor femenino y la unidad.